Y tenemos ya esperando, bueno, acá con nosotros a David Barco, nuestro segundo panelista. Bienvenido, David, ¿cómo estás? Muy bien, saludos desde Bilbao, desde una de las capitales del mundo. Saludos, David, bienvenido. Bueno, te dejo también por temas de tiempo, el escenario es tuyo, así que creo que puedes pasar directamente a presentarte. A David Barco es arquitecto, tecnólogo, líder digital y por supuesto experto en BIM. Yo creo que él nos va a hablar un poquito más en detalle de su experiencia, de sus proyectos, así que David, tienes el escenario. Bueno, pues muchas gracias, Karen, por la invitación y extiendo los agradecimientos a Hilti y especialmente a mi buen amigo y compañero Luis Manuel Sánchez de Ser Coordinates, que también es pues una de las personas que propició que yo pudiera estar hoy aquí para traeros un análisis sobre tendencias en el mundo de las instalaciones a nivel de desarrollo digital, de esa transición digital que estamos viendo. Y bueno, unas pequeñas pautas simplemente para que también me localice un poco la gente, ¿no? Yo llevo casi 22 años en el sector de la construcción y ya 13 trabajando con metodología BIM. Y de hecho actualmente estoy desarrollando mi doctorado por la Escuela de Arquitectura del País Vasco en una tesis sobre qué ahorros se está generando en el sector en determinadas fases, en determinados tipos de proyectos, obras y mantenimiento y cómo esto puede afectar a decisiones de la administración pública para saber qué gasto voy a tener en la implantación y qué beneficio, qué retorno voy a tener con todo este tipo de implantaciones. Y os puedo asegurar que hay poca bibliografía desarrollada en esta materia y bueno, algún día terminaremos la tesis y podremos ponerlo a disposición de todo el mundo, pero hoy vais a ver algunas imágenes del desarrollo de los trabajos que estamos teniendo. En paralelo tengo la actividad en varias empresas, fundamentalmente Berryland BIM, que es donde llevo yo la dirección de desarrollo de negocio y donde dedico el 95% de mi actividad, pero sí que es importante destacar mi participación en grupos de usuarios, el de Madrid y el del País Vasco, que he sido uno de los miembros fundadores y que lo llevamos como una actividad realmente importante para el sector, ¿no? Aparte, ni que decir tiene de la participación en las diferentes tipos de comisiones y demás, ¿no? Muchos me pondréis esa cara llena de acrónimos, ¿no? Que se llama el libro de la guía para implementar y gestionar proyectos BIM, que para nosotros ha sido una forma de estandarizarnos. Teníamos esa necesidad de tener un referente, un punto de apoyo dentro de nuestra organización y decidimos sintetizarlo en esta guía de apoyo que, bueno, afortunadamente para nosotros es el referente sobre BIM a nivel mundial en español, es el libro más vendido en este sentido y que lo que viene a decir es que seguramente hayamos acertado en algunos planteamientos para que haya tenido esta acogida, ¿no? En paralelo, hemos sacado también algunos trabajos que me gustaría que conocierais, en especial de Building Smart, en el que un trabajo de investigación y recopilación de bases de datos de entorno BIM de más de 10 años, conseguimos sintetizarlo en este dashboard de Building Smart, que se llama Biblioteca de Estándares BIM, que está totalmente indexado, clasificado, accesible, con todos los links, que está además en desarrollo constante, es decir, estamos ya con las actualizaciones de los próximos registros, buscando también que aparezcan imágenes de los documentos, imágenes de las asociaciones, es decir, no solo hay normativas, sino también
hay entidades y localización de esas entidades, y es algo que nosotros desde Building Smart ponemos a disposición de cualquier BIM Forum, de la red de gobiernos, de cualquier entidad pública que necesite tener una base de datos de conocimientos BIM que se apoye en este estándar que ya hemos creado, para que este esfuerzo sea común y aprovechado, y no cada entidad vaya recopilando sus normas una y otra vez, repitiendo ese mismo trabajo y teniendo otra vez otro en torno de documentos para ir archivando todo esto. Hay casi 1000 registros disponibles, de momento solo están publicados una serie de ellos para ir, pues eso, dosificando bien un poco la salida de los datos, pero que invito a todas las personas a que se puedan acercar aquí a Building Smart, Biblioteca BIM, y vean este Power BI que es dinámico. Un apunte sobre mi empresa, lógicamente, pues tenéis que también entender cómo viene el conocimiento y de dónde sale y cómo se origina, y cómo nosotros entendemos toda nuestra filosofía BIM basada en el ciclo completo del dato, ¿no? De cómo el dato va evolucionando desde el origen de los requisitos de cliente hasta la materialización de la obra, del activo, y que para ello es fundamental tener en cuenta una cantidad de aspectos realmente impresionantes, que son los que vamos a ver a lo largo de la charla del día de hoy, ¿no? Y para nosotros esto tiene una importancia mayor, porque hemos cambiado todo nuestro modelo de negocio de nuestra empresa después de haber analizado los procesos de forma detallada, cómo estaban impactando en cada uno de nuestros servicios, y cómo BIM, como elemento tractor, estaba dinamizando esos cambios de una manera mucho más rápida de la que nosotros nos podíamos imaginar, ¿no? Y nuestra empresa, que se dedica a la ingeniería, y además por eso enlaza directamente con el tema de hoy, y por supuesto a la consultoría, pues ya hemos traído varios elementos de transición digital que estamos viendo cómo, además de ayudarnos a nosotros, están ayudando a los clientes, y además estamos ayudando con las explicaciones y con la divulgación a que lo entienda también el sector, ¿no? Para ello, para que entendamos un poco hacia dónde vamos y dónde están las tendencias, tenemos que entender las matrices de niveles de madurez tecnológico y también las curvas de Gartner, que hablan de en qué punto estamos, en qué punto está una disrupción digital y cómo el mercado ha ido asimilando, ¿no? Y cuando un elemento, una tecnología está en torno al 20-30% de usuarios a nivel global, se entiende que esa tecnología ya está implantada, ¿no? Los números de las encuestas hablan de que en la mayoría de los países que ya están avanzando con BIM, estamos ya acercándonos de una manera importante a ese 20%, si no se está superando ampliamente. Por lo tanto, podríamos decir que BIM ya es una metodología implantada a nivel global, y ahora estamos en otros elementos complementarios a ese trabajo. Fruto de este análisis, cruzándolo con la matriz de implantación del Reino Unido, de los Level of Maturity, hemos desarrollado nuestra propia matriz de niveles de madurez tecnológicos, que también ya le hemos puesto apellido, ¿no? Transformación Digital 5.0, en el que hemos conseguido crear un horizonte, unos itinerarios tecnológicos por capas de acción, en un horizonte de entre 2 y 12 años. Esto es discutible, esto es cuestionable por todo el mundo, porque depende literalmente de en qué punto estemos en cada una de estas capas tecnológicas. Ninguna de las empresas tecnológicas a nivel mundial, ni siquiera las más grandes, tienen la capacidad de estar en todas las capas tecnológicas en un nivel de desarrollo elevado, ¿vale? Por lo tanto, estaremos en diferentes grados, y lo que tenemos que ver es en qué punto estamos cada una de nuestras empresas o entidades o países, y hacia dónde queremos evolucionar en estas capas. Y en el entorno de las tendencias de instalaciones, pues evidentemente ya hay factores o hay capas que afectan a cómo se desarrollan los proyectos y las obras en este sentido, ¿no? Y uno de ellos es los objetos BIM, ¿no?
estos objetos, que son las piezas básicas de este gran Lego digital que estamos creando, tienen diferentes formas de desarrollarse, ¿no? Y venimos, el punto cero de todo este itinerario es los bloques CAD, ¿no? Esas librerías en 2D que en el momento en que hemos pasado a BIM se han empezado, lógicamente, con una geometría 3D a la que se ha empezado a asociar datos, pero que ahora requieren muchísimas otras variables y otras necesidades de interoperabilidad, que empecemos a hablar de integraciones de bases de datos de objetos, es decir, que las propias bases de objetos empiecen a hablar, o cómo se van a cruzar otras bases de datos que son necesarias para tener los objetos, bases de precios, bases de obsolescencia, bases de relaciones con compras, bases de texturas, en fin, todos esos elementos también tenemos que verlos cómo se van a integrando, ¿no? Igual que los formatos de entrega también están evolucionando y hemos pasado de un entorno de CAD-DWG, estamos pasando a un estándar de elementos, archivos nativos con OpenBIM, con IFC, y se empiezan a incorporar otros estándares, se empiezan a evolucionar complementarios, BCF, y veremos cómo aparecen otros estándares nuevos que irán complementando los cruces de tecnologías y los cruces entre las diferentes plataformas que cada vez se están produciendo más, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos de la integración BIM-GIS, aparecen formatos, ¿no? LAND XML, City XML, etcétera, que todavía tienen que consolidarse para ir resolviendo todos los problemas que aparecen, ¿no? Y estándares que todavía ni siquiera sabemos cómo se llamarán, porque todavía queda mucho por cruzar, ¿no? Igualmente en el diseño aparecen nuevas formas de diseños paramétricos, diseños asistidos, diseños generativos, diseños exponenciales, inteligencias artificiales. Todo ello está revolucionando la forma de trabajar, y tenemos que ver en qué punto nos vamos a posicionar. Lo mismo con los mundos inmersivos, la forma de conectarse de las bases de datos, las capturas, la medición virtual, la sensorización, la conexión entre la realidad física y la realidad virtual, ¿no? Esa dualidad ciberfísica que cada vez es más patente en las empresas, independientemente de si trabajan en BIM o no, y que tenemos que ver cómo vienen al sector. En ese sentido, ¿esto por qué se está haciendo? Pues evidentemente porque cada vez que incorporamos una nueva tecnología produce rentabilidades que van con objetivos diferentes, ¿no? Hay gente que lo único que quiere es buscar una evolución lógica de su faceta profesional, de su empresa, también porque el mercado está empujando hacia determinadas implantaciones, o como estamos viendo con el caso del Chile, con requisitos del cliente, queremos mejor desempeño o simplemente queremos vender mejor o ganar más, ¿no? Y lo que está ocurriendo es que al cruzar estas tecnologías en la parte del ciclo de vida de diseño y construcción, estamos viendo ya esos primeros porcentajes de ahorro que están bastante asentados, o por lo menos en la Unión Europea tienen un número que es ese 10% que habla la Comisión Europea, que toda administración pública puede tomar de referencia, que en el momento en que se implanta BIM en todo su despliegue en fase de construcción, tienes ese retorno o esos beneficios garantizados. Pero ¿qué ocurre si empezamos a incluir el modelo empresarial? Empezamos a cambiar nuestros negocios basados en la tecnología. Pues que los incrementos se empiezan a multiplicar de manera exponencial. Y si todo esto lo cruzamos con las necesidades reales de los ciudadanos y todas esas bases de datos de millones de registros que se están produciendo en el entorno de la ciudad y de entidades como salud, educación, etcétera, podemos de verdad romper radicalmente el modelo estático que teníamos no solo en el sector de la construcción, sino en la forma de gestionar las ciudades y las decisiones que tenemos que tomar, ¿no? O por lo menos los gerentes, ¿no? Y esto, nosotros hemos tenido la inmensa suerte de trabajar en un proyecto con una empresa aquí en el País Vasco, en el que durante 6 años ha hecho este proceso de transformación, y este 300% que tenemos puesto aquí no es una cifra cualquiera, sino que hemos visto cómo la productividad se ha conseguido llegar a un 300% en esta empresa. Se han roto todos los análisis que se estaban haciendo, y cuando consigues ese dato cruzando
ventas, cruzando productividad horas persona, viendo la capacidad de crear proyectos, de construir, de fabricar, etcétera, y empiezas a ver que efectivamente esos indicadores han llegado a ese número, pues empiezas a ver que esto no es solo una infografía, sino que es una realidad tangible, ¿no? Evidentemente ha habido un esfuerzo inmenso y es lo que vamos a ver. ¿Cómo se llega hasta ahí? Pues se llega a través de determinados tipos de decisiones. La primera es entender el mapa de software que tenemos en el sector, que es complejo, es intrincado, pero que tiene en los cruces de software esos formatos de interoperabilidad, esas integraciones de sistemas que cada vez van funcionando mejor, ¿no? Esos IFC, esos GBXML, esos estándares que nos están ayudando a que la pérdida de información sea cada vez menor entre los diferentes softwares, hacen que empecemos a encontrar caminos críticos óptimos entre los diferentes softwares, ¿no? Y si tienes la madurez tecnológica suficiente dentro de tu empresa, cuando tienes un vacío entre los diferentes softwares, ¿qué es lo que haces? Te puedes aguantar y no hacer nada y decir, bueno, qué pena, esto funciona mal, ¿no? O remangarte las mangas y decir, voy a hacer mi propio software de desarrollo que cosa esos intersoftwares, interfaces, interpersonas, que al final lo que están haciendo es que resuelven problemas de una manera puntual, pero multiplicado por N proyectos, N personas al año, empiezan a generar una cantidad de ahorros que son absolutamente brutales, ¿no? ¿Todo el mundo es capaz de hacerlo? Creo que sí, simplemente falta la voluntad, el enfoque y evidentemente la formación. Necesitamos personas dentro de las empresas con esa amplitud de miras, ¿no? Y sobre todo gerentes que den capacidad a estas personas en tomar decisiones valientes para avanzar en este sentido, ¿no? Tenemos áreas funcionales, además de los softwares, empiezan a aparecer plugins complementarios, programas que cruzan entre otros programas de conectividad, de bases de datos, de automatización, de visualización. Y todo ello, evidentemente, dentro del core del mundo de las instalaciones, tenemos algunos programas especializados, ¿no? Aquí vemos algunos de los más conocidos, ¿no? Zipe, Magicat, Siske, Autodesk Plant, Smart Plant, Data DDS. Bueno, estos son algunos de ellos, por supuesto, Revit, Archicad, Allplan, edificios, Penley, cada uno tiene su vertical en el mundo de las instalaciones. Bueno, pues para poderlos entender bien necesitamos definir claramente los procesos. Ese tabla de macroproceso de a qué se dedica mi empresa y que sea capaz de en 20, 15 ítems poderlo contar, ¿no? De una manera detallada, a partir de los cuales se van a ir desplegando los diferentes procesos y procedimientos que tienen que aclarar claramente qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y cuánto cuesta cada una de estas decisiones a nivel empresarial. Si esto lo conseguimos desarrollar, pues lo que estamos dando es una ayuda enorme a gerencia y a los técnicos para poder desarrollar su trabajo y para poder controlarlo, que es lo que hacemos todos los profesionales y la empresa. Tenemos unos alcances, tenemos unos requisitos, tenemos que, a través de unas rutinas de trabajo, llevarlos a su fin y luego calibrar que eso se ha hecho en el plazo adecuado y con los objetivos adecuados, ¿no? Bueno, para ello, a continuación lo que voy a decir es, bueno, ¿y esto todo cómo se aterriza? Pues se aterriza con ejemplos prácticos de por dónde está yendo el mercado de tendencias en instalaciones, ¿no? Sí, a mí me gusta empezar esta parte con ¿por qué no ver las instalaciones de esta manera, ¿no? Esto fue un planteamiento que nos hicimos dentro de nuestras empresas en el que estábamos aburridos de que cualquier tipo de análisis sobre instalaciones siempre eran esquemas feos y que siempre las discusiones eran muy planas y nosotros dijimos, venga, vamos a dar color a todo esto. Y se nos ocurrió hacer esta infografía, pero que nos ha ido acompañando y sobre todo lo que hemos visto en los clientes es que han empezado a mirar de otra manera las instalaciones, a entender que las tripas que hay dentro de los edificios tienen una importancia muchísimo mayor en algunos casos de lo que está sucediendo, ¿no? Esto es un edificio de viviendas. Bien, algunos de estos aspectos del arranque es cuando un proyecto de instalaciones o un proyecto arranca. ¿Qué es lo primero que necesitamos tener? Evidentemente el estado actual del edificio, del solar o de qué tipo de instalaciones o con qué tipo de instalaciones vamos a cruzarnos, si es una ampliación, una rehabilitación, un reproceso industrial, etcétera, ¿no? Y dentro de ello, pues lo que estamos viendo claramente ya es que los procesos de escaneados han evolucionado de una manera enorme
Y un ejemplo de ellos es la geolocalización de estos escaneados y que se puede mejorar con, por ejemplo, incorporar, además del escaneado, fotos 360 del lugar para que desde el modelo o desde un entorno web tremendamente muy fácil accesible, pues podamos ir localizando esta toma de datos de cómo está esa instalación determinada, ¿no? El siguiente proceso sería, bueno, ¿y si tengo yo un entorno industrial o un entorno en el que mi densidad de instalaciones es muy elevado? Pues aparecen estas herramientas como Edgewise, como Cyclone Model, es un par de ejemplos, ¿no? Que lo que van a hacer es ayudarme a sistematizar el modelado de las instalaciones existentes, de esa red de conductos, de esa red de tuberías, de esa red de accesorios que llegan a miles o a cientos de miles en determinados tipos de instalaciones. Esto en hora hombre realizado de manera manual es absolutamente inviable. Esto automatizado lo que produce es arrancar el proyecto con unas garantías de información realmente extraordinario. De nuevo, cuando esos entornos llegan a un nivel de complejidad, lo que surge es oportunidades para las empresas del sector que ya estaban especializadas en este tipo de cuestiones para crear sus propios algoritmos, sus propias automatizaciones como su ventaja competitiva. Y evidentemente esto los va a posicionar de una manera y además está generando un modelo de negocio nuevo al que tenían actualmente, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo pues, de esta empresa, Advenser, que ha creado su propia metodología de modelado de instalaciones complejas de instalaciones, ¿no? Otro aspecto importante en los proyectos de instalaciones es cómo está cambiando la forma en documentar los proyectos, ¿no? De esos proyectos que hablábamos, planos, en los que los planos de instalaciones son bastante tediosos. Yo soy arquitecto, he hecho más de 100 proyectos propios en mi despacho de arquitectura cuando lo tenía y eran los mayores focos de problemática, ¿no? Ser capaz de entender fácilmente y rápidamente lo que me estaban poniendo en el plano. ¿Cómo lo hacíamos? A través de impresiones en DIN A1, muchos colorines y mucho contraste de información. Evidentemente ahora todo eso ha cambiado, ¿vale? Estamos hablando de que los planos de instalaciones tienen que ser totalmente entendibles no solo por los técnicos, sino también por las empresas y por las administraciones que reciben esta información. Imaginaros lo bonito que es cuando te llaman de una municipalidad, de un ayuntamiento, de una entidad pública que te está validando un proyecto y te pregunta, oye, ¿con qué programa habéis hecho esto o cómo habéis hecho esto que me habéis mandado? Porque me ha gustado mucho, es que he entendido perfectamente la problemática del proyecto y esto me hubiera llevado normalmente 5 o 6 horas estar analizando este trabajo, pero es que gracias a facilitarme esto, pues es que lo he hecho la mitad de tiempo. Tú dices, pues qué maravilla, ¿no? Que además de que yo disfruto también desarrollando y contando el proyecto de otra manera, le estoy facilitando la vida a ese usuario final, ¿no? A ese en este caso, agente de la administración, ¿no? Y de esto podríamos tener ejemplos. Esto es un ejemplo de un proyecto residencial donde nosotros ya los planos se hacen siempre intentando maclar al máximo esa realidad ciberfísica que nosotros tenemos y que en el momento en que ya estamos en obra rápidamente se incluyen en los planos de obra esa foto real de cómo se está incluyendo para que en la documentación as-built tenga esa literalidad y demás, ¿no? Ahí se pueden incluir códigos QR para acceder a la documentación, para que pueda ir a un enlace web, incluso visualizar el modelo en ese enlace web. Es decir, ahí se está viendo cómo los planos de instalaciones se enriquecen con metadatos externos que pueden ayudar a comprender el proyecto desde diferentes tipos de prismas, ¿no? A mí este plano me encanta, ya es antiguo, pero resume muy bien el cómo entender las tripas de un edificio, ¿no? Este tipo de planos no existían antes. ¿Por qué? Porque era imposible hacerlos, costaban un montón, esto era inviable, ¿no? Si tú querías como arquitecto o como diseñador tener una hoja resumen de todas las implicaciones, de todas las instalaciones en todas las plantas y además con un esquema en 3D, es que tenías que hacer el esquema en 3D. Ahora ya lo tenemos y nos facilita enormemente este tipo de situaciones y siempre vas a más y quieres conseguir más. Y ese conseguir más en los proyectos de instalaciones pasa por la interoperabilidad entre los propios modelos que se van generando y los programas más eficientes en cada una de las ramas, ¿no? Por ejemplo, aquí el programa de IES se ha convertido en un grandísimo referente en todo lo que tiene que ver con análisis energéticos y cálculos de eficiencia, ¿no?
¿Por qué se ha convertido en un referente? Evidentemente, además de tener un motor de cálculo muy potente y muy reconocido en el sector, pues ha sabido entenderse muy bien con el resto de programas, aprovechando el potencial de Green Building XML. Todos los programas que van en esta línea, ¿no? Esto es otra especie de Open BIM, ¿no? O sea, Green Building XML es un estándar abierto e internacional. Entonces, todo lo que volquemos hacia este tipo de estándares, lo que va a hacer es facilitarle la vida. Aquí, en este caso, también estamos hablando de la posibilidad de cruzar con otros programas, con otro tipo de análisis y con otro tipo de simulaciones. La siguiente vuelta de tuerca, ¿cuál es? Conseguir que los planos de obra cada vez sean planos más potentes, con un nivel de despiece mayor, sin necesidad de estar con los fabricantes tan directos. ¿Por qué? Porque ya los propios fabricantes nos están facilitando enormemente estas herramientas, ¿no? Un clarísimo ejemplo es lo que vamos a ver con los compañeros de Hilti, ¿no? Cómo ellos han ido desarrollando una batería de herramientas para que los arquitectos y los ingenieros consigamos que nuestros propios planos de taller tengan un nivel de calidad muy superior, pero con un esfuerzo similar al que íbamos teniendo anteriormente, ¿no? Esa es otra de las cuestiones importantes. ¿Cuánto dura un proyecto en BIM? Al final termina durando lo mismo que antes, simplemente que con los tiempos que has ganado haces muchísimas más cosas que antes eran implanteables. Este tipo de planos era imposible planteárselo en un proyecto tradicional porque el esfuerzo de colorear sería brutal. El esfuerzo de traer, el colocar los anclajes, ¿no? Los hangers de todos y cada uno de los componentes, ponerlo a mano es absolutamente inviable. Ahora, con las herramientas de automatización, todo es posible, ¿no? Y otro aspecto que parece una tontería, pero no lo es, y es esa capacidad de empezar a que las tablas de datos tengan relación visual con la información de los proyectos, empieza a empatizar con los datos, como decimos nosotros, ¿no? Que en vez de ser tablas planas, rápidamente dices, no, rosa, yo ya sé que es clima, porque nuestro estándar es que sea de ese color. Entonces, por lo tanto, cuando yo veo una tabla de datos con unos colores determinados, ya tengo rápidamente la vinculación con los elementos, ¿no? Y eso ayuda enormemente a que la lectura de los técnicos de la información sea más ágil, encontramos los datos más rápido y, por lo tanto, seguimos ahorrando tiempo en este sentido, ¿no? Si hablamos de revisión avanzada de proyectos y de instalaciones, a mí uno de los primeros elementos que me vinieron a la cabeza son ClassMap, ¿vale? ClassMap es un algoritmo desarrollado por una empresa americana de Nueva York que se llama Building System Planning, que lo que hizo fue crear una herramienta para detectar en tiempo real las colisiones. Repito, detectar en tiempo real las colisiones. Es decir, cuando un diseñador empieza a trabajar y a elaborar los conductos, empiezan a saltarle alarmas de cuidado, que aquí te chocas con esto, aquí te chocas con esto, aquí te chocas con esto, ¿vale? Evidentemente todo eso es calibrable para decir, bueno, déjame que haga mi primer diseño, mi primer trazado sin avisos y luego ya salto los avisos, etcétera. Además, todo esto es iterativo, es decir, llega un punto en el que cuando llega la tercera o cuarta instalación que tiene que introducirse, ahí sí que es crítico que todo esto esté activo. ¿Por qué? Porque si yo de una manera temprana voy viendo que este trazado ya me está dando muchísimos problemas, puedo ir calibrando casi como empujando el ratón, como diciendo, a ver, sube. Ah, no, espérate, que ahí, fíjate, tenemos un tramo libre aquí entero sin haberme movido de la planta siquiera, ¿vale? Es decir, puedo combinar la potencia de una detección automatizada de incidencias con un trabajo convencional que es estar trabajando a nivel de planta, ¿vale? En este sentido, las herramientas evolucionan de una manera impresionante y aparecen ejemplos como BIMTrack, que lo que hace es traquear, tener localizadas este tipo de incidencias entre múltiples softwares, entre diferentes tipos de plataformas y con sistemas de accesibilidad, que lo que hacen es que tengamos ese listado claro de dónde están las problemáticas, ¿no? Que agrupar la información y que es accesible por todos los agentes. Y de esa manera conseguimos unos ahorros extraordinarios, ¿no? Otro aspecto importante, pues mejor lo vemos, ¿no? Y es cómo esta fase de diseño se puede ser mucho más atractiva si le metemos capas de interacción. En este sentido, pues yo puedo dar un salto de estar revisando desde abajo las instalaciones o puedo meterme
dentro de las instalaciones y pinchar cada uno de estos elementos. Las revisiones en entornos virtuales, hablando ya de realidad virtual, realidad aumentada, realidad extendida, todo esto está multiplicando las posibilidades a la hora de revisar diseños. Yo ya conozco muchas empresas que lo han incluido de una manera natural el proceso de revisión virtual de los proyectos y cómo, lógicamente, se está ganando en eficiencia, ¿no? Es como si estás revisando la obra, pero antes de realizarse, y por lo tanto, pues ya puedes chequear bastantes problemáticas. Otra forma de chequear las obras y las instalaciones es en obra, haciéndolo en tiempo casi real a través de empresas como Check2Build, que tiene su propia patente de desarrollo, en el cual a través de drones, a través de nubes de puntos, a través de otro tipo de sensóricas que pueden tenerlo y con diseños de inteligencia artificial que son específicos de ellos, consiguen tener en menos de 2 horas toda la obra completamente virtualizada y chequeada con el modelo real para saber qué posibles desviaciones existen. ¡Wow! O sea, tú dices esto y dices, ¡wow! Joder, pues qué bien. No, qué bien no. Es que este proceso normalmente se tardaba 48 horas hacerlo, y ya hablando de programas importantes de mediciones de obra que te comparaba con medición actual. Entonces, ¿por qué se ha conseguido? Porque se cruzan tecnologías, y en ese momento es cuando da ese salto exponencial. Otros ejemplos de cómo a nivel avanzados, y que en este caso es algo que, digamos, tú lo comentas y dices, esto no es muy sorprendente, y es un programa que se llama Nomenclator, ¿vale? Nomenclator Manager. Esto está desarrollado por BIM Learning, por Miguel Morea y José Manuel Zaragoza, y acaban de sacar el Nomenclator for Documents, una herramienta totalmente disponible para ayudar a gestionar la nomenclatura, y además cumple con la ISO 19650 y cumple con la nueva LOIN de Level of Information Need. Yo no me llevo comisión de este programa, que lo sepáis. Yo uso este programa, y en la Universidad Europea, donde damos clase, se implanta y se trabaja con esta herramienta, o en Boutique de New School también promovemos el uso de estas herramientas, porque sabemos cómo están ayudando. Imaginaros el tener que aplicar un estándar determinado a una biblioteca de objetos o a un proyecto que tiene 500.000 de objetos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues tranquilamente a mano, con muchas horas. O las propias herramientas de modelado tienen sus sistemas que son muy lentos. O lo puedo intentar exportar a Excel, que sí he conseguido, o hago una macro, hago un dinamo, o aprovecho un programa que ya existe y funciona y va a conseguir todo esto. Y bueno, nosotros estamos aplicando ahora mismo este programa en los protocolos de estandarización de Gobierno Vasco, en el que nosotros llevamos trabajando ya varios años con la Dirección General de Vivienda de Gobierno Vasco, y la verdad es que es impresionante en una prueba como un proyecto que está desestructurado a nivel de nomenclaturas, simplemente aplicándole un estándar que se genera de Nomenclator, en apenas 2 minutos está totalmente legible, totalmente estandarizado y ya servible o facilitando la información para todos los gestores, ¿vale? También podemos tener la suerte de encontrarnos con bibliotecas de objetos BIM completamente desarrolladas, como Saltoki, en el que ya aplican este tipo de metodologías, y que incluso puedes descargarte una plantilla de instalaciones, una plantilla MEP, que es, como digo yo, es muy difícil de encontrar este tipo de plantillas. Bueno, pues aquí tienes una entidad. Saltoki, para quien no lo conozca, es una empresa de venta de productos especializados en el sector de la construcción y sobre todo en temas de instalaciones, que tiene en España decenas y decenas de tiendas por todo el territorio, y que, bueno, pues trabajan los instaladores, trabajan los ingenieros con ellos, trabajan arquitectos, etcétera, porque están muy especializados en instalaciones, y por eso desarrollaron esta plantilla. Y además tenéis la posibilidad de ir a BIM Saltoki, descargaros la plantilla y encontrar ahí una infinidad de objetos BIM muy bien desarrollados. Pero podemos encontrarnos con otro tipo de aplicaciones como OnFly de BIM & Co, en el que tú puedes estructurar toda tu biblioteca de objetos BIM, y especialmente la de ingeniería, a través de una plataforma web en la que tú puedes actualizar en tus softwares un estándar de objetos BIM. Wow, es impresionante cómo se puede gestionar la información con este tipo de aplicaciones. También en la parte de instalaciones podrías haberte ido por herramientas como Unify o Siske de Trimble,
en el cual tú igualmente puedes tener tu árbol de descarga de objetos que ya está totalmente parametrizado, está totalmente estandarizado por estas grandes plataformas de objetos BIM especializado en el ámbito de las instalaciones. Como os decía, podemos diseñar en entornos virtuales o hacer revisiones. Y, ¿por qué no presentar los proyectos de una manera mucho más atractiva a nuestros clientes, ¿no? Antes habíamos hablado de un render y ¿por qué no darles una herramienta para que ellos se muevan de forma libre en un entorno de realidad virtual con un nivel de calidad absolutamente pues eso, prácticamente real, ¿no? El límite entre los renders reales y lo que ocurre en la realidad va a llegar a un punto en los próximos años en lo que no vamos a saber si esto es real o es virtual, ¿vale? Lo que acabáis de ver es una infografía desarrollada por un alumno de Factoría 5 Training. Está disponible en YouTube este documento y está hecho con Engine Unreal, uno de estos motores de render de los más utilizados, ¿no? Aquí veis ejemplos de bibliotecas de Engine Unreal que vosotros os podéis descargar. ¿Por qué creéis que los videojuegos tienen esta calidad tan increíble? Porque llevan desarrollando bibliotecas de este tipo decenas de años, ¿no? Y ahora eso está empezando a trasvasarse al mundo de la construcción. Bien, en ese cruce de información, estoy mirando bien el tiempo, Karen, lo tengo controlado y voy a terminar en 3-4 minutos. Otra forma de cruzar información y seguir avanzando es si cruzamos con herramientas de simulación. Por ejemplo, dinámica de fluidos, dinámica de humos, disipación de calor, propagaciones de incendios. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de un programa de CMMs, un PLM, Product Lifecycle Management, en el que se integran determinados tipos de modelos digitalizados y se analizan estas situaciones, ¿no? Todo esto nos lleva a situaciones en las cuales necesitamos automatizar y sistematizar determinados tipos de tareas en el día a día. Y eso lo hacemos con herramientas como Dynamo, Grasshopper o programación a medida. ¿Para qué? Pues adaptaciones de instalaciones a terrenos, posicionamiento automático de instalaciones, modelado de trazados automático, detección automática de cruces, creaciones de huecos, resoluciones de los cruces también de forma automática. Es decir, cuando dos elementos se chocan, pues que yo aplico una rutina y predefino la rutina, como quiero que se comporte. Si quiero que el tubo suba hacia arriba, que baje hacia abajo, ¿vale? Le pongo las distancias de separación y eso me lo puedo hacer automáticamente. Que me aplique cálculos de normas, análisis solares, posicionamiento de anclajes, etcétera, etcétera, ¿vale? En este tipo de herramientas pues aparecen de nuevo grandes soluciones como Imaginate Clarity, en el que se producen integraciones de multiplataformas, ahorros sustanciales de tiempo en generación de entregables, ¿no? Cuando dentro de una ingeniería tienes que entregar formatos PDF, DGN, DWG, formatos nativos, otro tipo de estándares, bueno, pues a través de aplicaciones como esta se puede todo planificar para que tú le das a un simple botón, está estructurada ya todo tu lote de exportación, le dices en qué formatos quiere que lo haga, ya está conectado con el entorno de datos compartidos, con el repositorio, BIM 360, Dropbox, Drive, Aconex, el que sea, y todo eso lo hace. Además, el control de versiones está totalmente ya también previsto para que cuando ya se publiquen tenga el control de versiones adecuado. ¿Cuántas horas se puede ahorrar una ingeniería cuando está aplicando todo este tipo de lógicas? Los ingenieros con los que yo hablo de este tipo de cuestiones llegan en un momento y dicen, nos hemos aburrido de contabilizar las horas. Hemos tenido proyectos, yo he participado en un proyecto en el que el número de horas de ahorro había superado en el doble a las horas de producción. Y tú dices, eso es imposible. Si no tenías horas, ¿cómo te vas a ahorrar más horas de las que tenías previstas? Sí, porque hemos hecho tareas que no se hubieran podido hacer. Y al incluir esta tarea y se tiene la hora que se hubiera tardado en realizar y que lo has podido hacer, eso empieza a generar unas cantidades de horas increíbles, ¿no? Bueno, esa emoción dura poco porque luego ya te acostumbras al día a día y es como quien pasa de correr en un coche normal a un Fórmula 1 y cuando llevas ya un año corriendo en Fórmula 1 es lo más normal del mundo, ¿no? Pues esto es lo que pasa con esto. ¿Y cómo termina todo? Con la conexión entre la realidad
y cómo empezar a trabajar y a vivir los edificios, a beber los datos que hemos generado o que se están generando, vincularlos con la Internet of Things, ¿no? Con la sensórica, y entonces aparecen las soluciones de gemelos digitales, que aquí aparecen marcas como Siemens, como Schneider, en fin, grandísimas multinacionales, IBM, etcétera, en el que ya tienen soluciones muy testadas, pero que las empiezan a cruzar con, por ejemplo, Schneider ha empezado a cruzar los protocolos de conectividad de diferentes empresas que tienen dispositivos de sensórica o de domótica, y lo están probando en diferentes tipologías, ¿no? Residencial, hoteles, hospitalario, etcétera, etcétera. Y están tomando lo mejor de cada una de las tipologías de empresas, ¿no? En lenguajes de comunicación, esos protocolos, requisitos de cliente, necesidades de mantenimiento de esos espacios, y están mejorando esa conectividad, ¿no? Este es un ejemplo de los que existen en el mercado. O, por ejemplo, desarrollos informáticos como Autodesk Project Dasher, en el que se tiene un panel en el que, aprovechando la potencia de los modelos y la potencia de Autodesk Forge de poder programar en estos entornos, el tener localizados los sensores, qué lecturas me están dando, puedo ver las lecturas de un mes, de una semana, de un año, una foto fija, mandar un informe, ver si algún sensor está mal funcionando, ver qué problemáticas tenemos con maquinarias, si los protocolos de mantenimiento se están llevando adecuadamente, si el sistema de climatización se está cumpliendo como se ha dicho que se iba a cumplir para garantizar esas eficiencias energéticas que se piden, etcétera, etcétera. De todo esto dices, bueno, David, tú podrías ser un teórico de todo esto. Bueno, afortunadamente dentro de mi empresa, de prácticamente todo lo que os he contado, tenemos ejemplos. De gemelo digital hemos participado en uno de los gemelos digitales más avanzados del mundo, que se llama Qubit 4.0, está desarrollado por el Centro Tecnológico Tecnala, llevan más de 10 años desarrollando este gemelo digital, y nosotros participamos en la modelización del proyecto de instalaciones y conectando la sensórica con el modelo y con su escala a través de cruces de bases de datos, etcétera, etcétera. Y con todo ello, pues se consigue lo que estáis viendo. Un panel en tiempo real de comportamiento de este edificio para ayudar a los técnicos a tomar decisiones con información veraz de lo que está ocurriendo en todas y cada una de sus instalaciones, en sus válvulas, en los conductos, en la temperatura ambiente, en las filtraciones de aire, en las grietas que se pueden estar produciendo, etcétera, etcétera, incluso en la comprobación de normativa que se está produciendo dentro del edificio. Esto es real y está sucediendo, como digo yo, hoy en Euskadi, aquí muy cerquita de mi casa, a 10 minutos de mi casa, está este edificio en el que todo lo que hemos ido hablando a lo largo de esta charla ya existe. Por lo tanto, mis conclusiones sobre todo lo que estamos hablando pues son estas. Es decir, necesitamos tener un mapa de innovación y unos alcances a corto, medio y largo plazo con diferentes tipos de nivel madurez. Necesitamos ir asegurando la calidad de los estándares de creación y gestión de esta información, así como ir especializando a todos nuestros equipos en esa gestión de Big Data que estamos generando, con diseños cada vez más interactivos y automatizados, más realistas, con esa gamificación que se está produciendo, que está ayudando a que los técnicos sean más técnicos, disfruten más de su experiencia con los proyectos, e igualmente los gestores. Todo esto en entornos que cada vez empiezan a ser más web, donde nos integramos mejor con los entornos de gestión de datos, con los con los gestores de edificios, integrando gemaos y gemelos digitales, haciendo que las tecnologías sean accesibles a cualquier tipo de empresa y a cualquier tipo de persona. Todos los que estamos aquí en esta charla podemos sumar en este esfuerzo de transición porque tenemos esa aptitud. Estamos aquí hoy, ahora, dedicándole un tiempo y un esfuerzo a sumar en este cambio. Y por tanto, tenemos esa aptitud digital y esa proactividad colaborativa que necesitamos para conseguir que, como decía Carolina, ese sector de la construcción que está tan bajo en la productividad a nivel mundial, consigamos posicionarlo, y eso va a ser gracias a que todos los que estamos aquí estamos poniendo nuestro granito de arena. Muchas gracias. Wow, David,
literalmente mi primera reacción es wow, muchas gracias por compartir con nosotros lo que está pasando en torno a tendencias MEP, ¿no? Yo creo que es una manera muy sintetizada de mostrar todo digamos, el portafolio de posibilidades que tenemos aún por delante en el rubro y particularmente en especialidades. Voy nada más, tenemos algunas preguntas, pero de nuevo estamos un poco limitados de tiempo, pero te voy a compartir algunas preguntas para poder también dar respuesta a aquellos asistentes que han compartido algunas inquietudes con nosotros. Sebastián Antimán pregunta, ¿cuánto influye en los proyectos de construcción EP, EPC y EPCM, donde la P corresponde a Procurement o Adquisición y Administración de Contratos, y cómo puede interrelacionarse con BIM? Repíteme la pregunta porque me he perdido un poquito. Sí. Dice, ¿cuánto influye en los procesos de construcción EP, EPC y EPCM, donde la P corresponde a Procurement, o sea, Adquisición y Administración de Contratos, y cómo puede interrelacionarse con BIM? Bueno, si he entendido mal, estamos hablando de inversiones, de los gestores que tienen que garantizar una inversión que se está estudiando. ¿En qué influye? Absolutamente en todo, porque tú desde una fase inicial del análisis de esa inversión, tú puedes tener un modelo digitalizado, aunque sea de conceptos. Y a esos conceptos se le pueden añadir datos que ya existen en bases o en Excel existentes o en modelos de cálculo de cuánto me costaría hacer una inversión en un sitio determinado. Si yo vinculo esa lógica de cálculo a un simple modelo que puede adaptarse a un terreno, a una parcela, etcétera, pues lo que estoy haciendo es ayudar a que esa decisión se pueda tomar más rápidamente. Incluso ya existen herramientas de ayuntamientos. El Ayuntamiento de Madrid, lo hablábamos en el anterior podcast de Share Coordinates, cómo el Ayuntamiento de Madrid tiene ya herramientas para empezar a analizar si un edificio en BIM cumple con la normativa existente a través de un programa en el que se mete el modelo en formato IFC, OpenBIM, y rápidamente el ayuntamiento le da un botón y dice, ¿cumple o no cumple? ¿No? Bueno, pues ese tipo de cuestiones tienen que ver absolutamente todo con BIM y claro que se puede desde ese enfoque que preguntaba el compañero. Gracias, David. Tenemos otra pregunta de Emilio Gómez, creo que también va un poco en línea. ¿Han logrado la comunicación entre BIM, por ejemplo, Revit, y algún software para realizar presupuestos, de manera que lo realizado en Revit lo tome automáticamente el otro software? Vamos, la respuesta no es solo sí, sino puedo elegir el software. O sea, lo podemos hacer a través de Presto Costit, lo podemos hacer a través de Cipe Arquímedes. Los dos no los hemos probado, con los dos trabajamos al día. Hoy, mi compañero Albert está haciendo una actualización de un modelo de 300 viviendas para una oficina de Barcelona y le estamos haciendo la actualización de las mediciones. Hemos hecho 9 actualizaciones. Es decir, antes se hacía el presupuesto una vez, se hacían unos ajustes y se terminaba. Ahora hemos hecho 9 ajustes del presupuesto porque lo que nosotros le llamamos es un presupuesto evolutivo. O sea, no hay un presupuesto versión 1 o 2, no. Desde el momento en que existe un modelo ya hay una primera fase de presupuesto y eso va cambiando. Estén atentos porque además de estos softwares de mediciones que ya existen de presupuestos como Costit y Presto y Arquímedes, va a salir al mercado Mamba software, mediciones automatizadas de modelos BIM, que va a revolucionar también este sector. Quédense con este nombre, pero vamos, tenéis otras herramientas como TCQ, por ejemplo, que también hace mediciones sobre modelos BIM en formato IFC. Es decir, tenéis muchas opciones y todas están evolucionando y cada vez es más sencillo y más fácil y más automático las mediciones. Eso sí, Karen, no existe el botón mágico, modelo BIM, botón medir y sale solo, no. Se necesita al técnico especialista en mediciones y cuantificación que verifique que ese automatismo ha salido correctamente. Perfecto. Tenemos más de 300 asistentes, así que también tenemos varias preguntas. Desde Cancún, José Manuel dice, ¿todas estas tecnologías están accesibles con licencias a costos viables para empresas pequeñas? A ver, dentro del abanico que yo he expuesto, diría que sí. ¿Por qué? Vamos a poner una que sea muy cara, ¿no? Por ejemplo, la
digitalización de una obra en tiempo real con el modelo de check to bill, ¿vale? Evidentemente tú no vas a aplicar esa tecnología para una vivienda unifamiliar en el campo, porque el ahorro que tú vas a conseguir con estos es tan pequeñito que el coste que tiene asociado no lo vas a rentabilizar. Pero ahora yo soy una gran administración que voy a hacer un proyecto de 300 viviendas. ¿Sería rentable esta tecnología? Sería rentable desde el minuto 1 que la estás utilizando prácticamente, y el coste sería asimilado por los ahorros que vas a generar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que pasa es que siempre nos quedamos con la tecnología que más nos gusta y que suele ser la más cara, ¿no? Y lo que hay que hacer es, olvídate de eso, es cuáles son tus procesos, qué software necesitas para complementarlos, y seguro que en eso vas a encontrar diferentes grados de software que te den esa solución. Y vas a encontrar incluso soluciones gratuitas de empresas como Hilti que ya han desarrollado elementos para el público. Entonces, hay que investigar, hay que documentarse, porque vas a poder encontrar softwares bastante asequibles dentro del sector. Todos conocemos las soluciones de Autodesk Revit, de Allplan, de Archicad, de Tecla, con precios, pues sí, razonables. Pero existen softwares como Edificius, que tiene un coste de adquisición realmente mucho más barato, ¿no? O yo descubrí hace muy poquito otro software de implantación BIM, ahora mismo implementa BIM, o es que lo conocí la semana pasada, y que también valía casi una décima parte que otros softwares, ¿no? Seguro que no hacen lo mismo, pero para empezar o para determinados tipos de proyectos seguro que se pueden, son válidos para arrancar. Gracias, David. Hay una pregunta más que incluso creo que va también relacionada con nuestra siguiente presentación, pero te la comparto por acá. Dice, para las colisiones de modelo BIM, ¿cómo priorizas qué instalación debe de mover o editar su proyecto por facilidad o conveniencia para el proyecto? No, la respuesta, o sea, todos los que hemos pisado la obra y nos hemos peleado, la respuesta está fácil, la que más vale. O sea, la que más cuesta es la que tienes que ver, o sea, quiero decir, es la última en mover, por decirlo de alguna manera. Entonces, tienes los elementos flexibles y tienes los sistemas principales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es evidente que unos conductos de climatización, de HVAC, pues son los más costosos de mover, porque además implican un recálculo de toda la instalación. En cambio, mover a lo mejor una tubería de agua fría o de agua caliente en la parte de ramal final, pues es lo que menos cuesta, ¿no? Y eso es tan sencillo como ponerlo en una tabla de sistemas principales, sistemas secundarios, y a partir de eso cualquier ingeniero ya lo va a resolver, porque es un estándar. Has acordado qué es rígido y qué no es rígido, y qué es prioritario y qué no es prioritario. Perfecto. David, tenemos muchas más preguntas, incluso también unas en torno a tu libro. Creo que para cerrar, despedimos con esta para poder darle paso a Luis Manuel. Dice David, ¿todo esto que has mencionado está también descrito en tu libro? A ver, todo lo de instalaciones MEP, no, porque yo lo que he hecho ha sido hacer los deberes que me han pedido. Me pedisteis que hiciera una charla sobre una materia que conozco, que es las instalaciones y BIM, y yo lo que he hecho ha sido, ese conocimiento que tenía lo he actualizado para el día de hoy. Es imposible que esté en el libro, porque hay cosas que he descubierto en las últimas semanas y que son conocimientos de los últimos meses, ¿no? Lo que sí que es cierto es que en el libro tiene una versión ebook actualizada a diciembre de 2020, y ahí sí que tenéis un material descargable complementario que sí que tiene, por ejemplo, procesos de instalaciones totalmente actualizados a día de hoy, ¿vale? Pero si no, también yo lo que os invito es que estéis muy atentos a Share Coordinates, porque ahí todos los meses vamos dando píldoras bastante actualizadas de todo el sector, y charlas como esta la vais a tener, pero con muchas más personas, con mucha más calidad, con lo cual el libro lo tenéis ahí, pero también apuntaros bien lo de Share Coordinates, porque también os va a ayudar a estar al día de todas estas cuestiones. Muchas gracias, David. Bueno, yo creo que con esto realmente, de nuevo, de parte de Hilti Latinoamérica, agradecer tu presencia, agradecer toda la preparación y toda la dedicación que has invertido para poder compartir con nuestros asistentes. Vemos solo a partir de la cantidad de asistentes y de las preguntas que han sido compartidas con nosotros que definitivamente es algo que
que ha llamado el interés, así que de nuestra parte, de nuevo, estamos muy orgullosos de poder contar con tu participación.